Bien, estamos de vuelta, son las 9:34, hacemos Voces del Poder a esta hora aquí en CNN Chile Radio junto a nuestros panelistas invitados hoy. Nos acompaña esta mañana Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto de Igualdad. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, Javier. Y estamos con José Francisco Lagos, director del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, partamos de inmediato con los temas que tenemos para hoy. Una pauta bien nutrida esta semana. Ha habido hartos focos de noticia y uno de ellos tiene que ver con esta suerte de gallito entre el Ejecutivo y el Ministerio Público a propósito de las diligencias que se desarrollaron y el allanamiento en torno a Carol Cariola, la diputada y presidenta de la Cámara. Ayer el fiscal Valencia respondió a las críticas del gobierno, dijo que las explicaciones se daban ante los tribunales respecto a los motivos y la oportunidad de determinadas diligencias. Y esto en respuesta a lo que planteó aquí mismo también el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aquí en CNN Chile Radio, estuvo sentado en este mesón donde dijo que el Ministerio Público todavía tiene que explicar más de por qué lo realizó en ese momento a propósito de esas diligencias. ¿Cómo ven este gallito, Javier, entre el Ejecutivo y la Fiscalía? Yo quisiera partir diciendo que ambos son muy buenos servidores públicos. Tuve la fortuna de conocerlos en trabajo y me parece que tenemos dos buenos responsables de instituciones muy relevantes para el Estado de Derecho. ¿Tú fuiste subsecretario de Derechos Humanos? Sí. ¿Y te tocó compartir con Jaime Gajardo como subsecretario de Justicia? Y con el fiscal Valencia también. Y con el fiscal Valencia también. Por eso lo Plan digo. de búsqueda. Mira, en general, yo diría que tenemos la suerte de tener muy buenas personas a cargo de instituciones que son muy relevantes para el Estado de Derecho. Buen punto. Lo que yo estoy viendo aquí, tengo la impresión es que hay una mirada que puede ser válida en ambos casos, que tiene que ver con la misión institucional de ambos. Recordemos que el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la ventaja, entre comillas, de ser un organismo autónomo. Es decir, necesita esa autonomía para hacer investigaciones y darnos garantías a todos de que están haciendo la investigación sin tipo de presión. Eso es lo que está reivindicando el fiscal Valencia. Ahora, yo quiero decir algo que nos ha dicho mucho, tal vez, y es que el ministro Jaime Gajardo también es ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto, dentro de su misión institucional, él tiene que ser una persona que tenga un rol activo en la promoción de los derechos humanos. Y lo menciono porque efectivamente lo que ha sucedido en el caso de este allanamiento era una fecha muy poco criteriosa, tal como ha señalado mi partido socialista. Me parece que da lugar para discusiones que son ambas válidas. Yo quisiera partir con esa base. O sea, tienen un punto los dos. Me parece que tienen un punto los dos y me parece que también es importante que tengamos claro que hay roles que corresponden a las distintas instituciones. En este caso, yo creo que no se ha hablado tanto del rol que le cabe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. José Francisco. Miren, en ese sentido, yo creo que en parte tiene razón el ministro de Justicia, porque si bien institucionalmente el fiscal Valencia responde adecuadamente, que es la Fiscalía responde frente a los tribunales de justicia, O a la opinión pública, si es de interés público, pero en el fondo no al Ejecutivo. Es dura igual la frase de Valencia. Es que ese es el punto, porque la Fiscalía, en principio la Fiscalía no debería responder a la opinión pública. O sea, la Fiscalía debería actuar autónomamente respecto a lo que está pasando alrededor en la discusión pública. De hecho, por eso tenemos un proceso judicial como el que tenemos, es decir, para que estas cosas prescindan del ruido que hay al exterior. Y la verdad es que la Fiscalía, y en esto es una crítica bastante generalizada, pero ya se ha manifestado cierta autocrítica porque yo creo que todavía falta. La Fiscalía entiende muy bien que lo comunicacional influye en lo que pasa en el proceso judicial y por eso vemos que hay fiscales o en la Fiscalía se filtran cosas. O sea, si no tuviera ningún efecto lo que dice la opinión pública respecto a los casos que les toca llevar, no habrían filtraciones, no tendría sentido filtrar cosas. Y por eso a mí me parece que a la Fiscalía le falta una mano dura mucho más firme de lo que han hecho hasta ahora respecto a evitar las filtraciones y a tener una posición única. Porque acá también, y hay otra cuestión que también puede ser jurídica y un poco más fome, pero cuando la Fiscalía decide allanar y decide tomar elementos que sirven para la comunicación privada en el marco de una investigación, lo que actualmente dice la ley es que eso lo autoriza a revisar las cosas que tienen relación con ese caso, con esa investigación, no a revisar todas las conversaciones entre distintas personas para ver si es que ahí se ha cometido algún delito. ¿Te puedo agregar algo? ¿Sí? Además, se dice que las comunicaciones entre Hasler y Cariola, muchísimos intercambios fueron tarjados porque no eran de interés de la investigación, pero igual emana de la Fiscalía, suponemos, el contenido de esas conversaciones. Exactamente. Y se dice que eran conversaciones súper groseras, súper críticas de figuras del actual gobierno. O sea,
Y eso es violar las comunicaciones privadas, derechamente, ¿no? Sí, bueno, y aquí también viene un punto político, que es que cuando esto ha ocurrido en otros casos, personas como el ministro de Justicia no han alzado la voz. O sea, esto pasó en el caso Hermosilla, cuando con el fiscal Guerra comentaban algo que no tenía relación con el juicio, no tenía relación ningún con interés público, era un cagüín, un comentario desubicado, pero lo publican. Y eso ahí ya no reviste una vulneración a los derechos humanos, no reviste una falta al debido proceso. Pero la y me crítica del parece que- Ejecutivo ahora tiene que ver con la con fecha el del allanamiento, no a con horas el del contenido parto. o la filtración de No, los no, no. chats. Pero yo creo que José Francisco habla como de la fiscalía y la relación con el gobierno, en el fondo. Claro, No y sé el si rol en que su tiene el ministro de momento Justicia no mismo. criticaron que se filtraran cosas en el caso Hermosilla. Yo creo que lo que hicieron es que criticaron el contenido mismo. El Acusaron de contenido. misógino a la conversación que tuvo el ex fiscal Guerra Sobre con Luis Matei. Hermosilla, sobre Evelyn Matei y sobre Tienes razón. Rodolfo Carter. Pero más allá de la cuestión de fondo, yo creo que no hubo más comentarios. Javier. No, me parece que son discusiones distintas. Me parece que la discusión que está levantando mi copanelista tiene que ver con otra cosa. Entonces, para que no nos desviemos de la conversación, que es una conversación válida, pero para que cerremos al menos la parte que tiene que ver con la fecha que se elige para hacer el allanamiento de una persona que acaba de parir hace 3 horas. O sea, estamos hablando de eso que a todas luces y en todos los lugares de Chile debe haber sido, qué raro, ¿no? Sí. Por lo tanto, uno tiene el derecho como ciudadano a hacerse ciertas preguntas. Lo que estamos evaluando aquí es si corresponde que una figura con una responsabilidad estatal haga ese emplazamiento público o no. Yo considero que la frase que hizo Jaime Gajardo no es un emplazamiento, me parece que él plantea la duda respecto a los antecedentes que justifican una decisión tan rara. ¿Y que no solo... han sido suficientes los antecedentes y la explicación que dio el fiscal Cooper, por ejemplo? Es que ahí pasamos a lo que estábamos hablando en el segundo punto, que tiene que ver con que hay un exceso de información que nos permite a todos ser abogados amateurs, que no corresponde. Entonces yo creo que aquí lo que está pasando es que efectivamente, por eso pasemos al segundo punto, que tiene que ver con los derechos a la privacidad, los derechos... O sea, la diputada Cariola estaba muy preocupada, por ejemplo, de que circularan fotos de ella del parto. O sea, estamos hablando de cosas que ya estamos llegando a niveles de invasión bien brutales. Y por lo tanto, son discusiones que merecen ser dadas en la plaza pública, ¿ya? Pero yo creo que aquí en este caso se está hablando de otra cosa para ir despejando temas, que tiene que ver con un excesivo protagonismo muchas veces que tenemos en Chile, que contamina los debates, de a veces figuras que vienen a ser un poquito más recatadas. ¿Fiscales? Silencio aprobatorio. Y lo segundo, Silencio otorga. Sí. Y lo segundo es que no puede ser que tengamos una filtración dirigida a ciertos antecedentes. Y aquí yo comparto la crítica porque es una cosa de colores políticos. ¿Por qué se sesga ciertas partes de los archivos al ponerlos? Porque evidentemente se seleccionan. Cuando se hace Sí, claro. esa selección, porque hay miles de fojas, miles, por no decir millones, no sé cuántas son, pero al menos miles de fojas de antecedentes. ¿Quién hace esa curatoría de ponernos a nosotros a discutir sobre temas, por ejemplo, de qué piensa alguien del desempeño de, en ese momento, la alcaldesa Matei? O sea, estamos hablando de ese nivel de vulgaridad. Y aquí estamos hablando Acuérdate en el caso de Catalina Pérez, perdona la interrupción, Por eso. que una información sobre un eventual aborto. O sea, me parece que y se abre una causa. Claro, por eso yo creo que hay que ir despejando temas, pero todos son temas que nos hacen preguntarnos, a nosotros como ciudadanos de a pie, ¿cuáles son las limitaciones que tienen los órganos del Estado? Hablemos del fondo político y judicial, eventualmente, del mérito de esta investigación, José Francisco. Primero, lo que pasó ayer en el Parlamento. ¿Qué te parece la moción de censura fracasada por tercera vez contra la mesa que encabeza Harold Cariola, presentada por los socialcristianos? Mira, yo creo que en la política y en el Congreso en general, como lo performativo tiene una relevancia muy superior al contenido de las discusiones. Es decir, importa más la puesta en escena, importa más a quién emplazamos, más allá de si se quiere lograr conseguir algún objetivo o no. Y esto en particular creo que ha sido un pecado de la oposición y un problema constante respecto a las acusaciones constitucionales, respecto a las censuras de la mesa de la Cámara, porque sin ni siquiera entrar al fondo mismo de la discusión, hoy día se hacen este tipo de cosas no para lograr el objetivo, no para acusar constitucionalmente a un ministro, no para censurar a la Cámara, sino para emplazar al resto de la oposición. Es decir, ¿ustedes son tan claros como nosotros o no? ¿Son tan firmes como nosotros o no? Y a mí me parece que eso es un error garrafal. Es decir, si uno verdaderamente tiene un compromiso con Chile y cree que ahí hay un problema grave, que un ministro tiene que ser cesado de su cargo o la presidenta de la Cámara ya no puede seguir en su cargo, lo que hace naturalmente es ponerse de acuerdo con una mayoría para que eso resulte. Pero a mí me parece que la oposición muchas veces hace todo esto para que no resulte. Es decir, para poder emplazar a los otros
porque esto no resultó. Si no es casualidad que después se difundan las votaciones, que no fue, porque no votaron, no son tan comprometidos, etc. Eso es una cosa. Ahora, respecto a lo de Carol Cariola, a mí me parece, primero, como un error. O sea, no hay ninguna obligación de que la presidenta de la Cámara, que está en un postnatal, tenga que ir a defenderse de una censura contra su mesa. No hay ninguna obligación, o sea, nadie la obliga, ella tiene un derecho que está establecido. Algunos, de hecho, el oficialismo plantea que sea el postnatal irrenunciable para los padres ahora, es decir, evidentemente deberían considerar que es para las madres, y ella va con su hijo, cosa que, bueno, los que hemos sido papás recientemente, los médicos prohíben con mucho énfasis, por una cuestión... Depende. Sí, 8 días, bueno, obviamente depende de las circunstancias. Mucha gente, pero, mucha claro, gente es demasiada gente alrededor. Pero entonces ahí el uno presidente dice, Boric ¿será dice, necesario? ¿qué pretenden? ¿Que ella no se defienda? Lo plantea en este posteo, ¿cierto? Es que lo que hay que definir es, que yo creo que esto no lo hemos visto antes, que es qué ocurre si es que la presidenta de la Cámara tiene un hijo durante ese periodo. Entonces va a suspender su participación y por tanto... Claro, ese rol no lo va a asumir, pero en ninguna circunstancia tiene que ejercerlo activamente. A mí me parece que es evidente que ella no está ejerciendo su rol. No es exigible que ella ejerza su rol. Por tanto, de hecho, es Aedo el que tiene la presidencia. Exactamente, y por tanto la censura, ¿quién debería defenderse de la censura? Son la mesa que está actualmente y no la presidenta que está suspendida, entre comillas, en su rol por esa condición. Javier. Mira, yo creo que estamos... A ver, yo voy a insistir un poco en poner el foco en cómo esto se ve de afuera. Estamos viendo un Congreso que está perdiendo mucho tiempo valioso a un alto costo. Todos sabemos lo que cuesta la logística y el recurso humano involucrado en el trabajo legislativo. Nos hemos mal acostumbrado a estos circos. Ya son circos. Entonces aquí, cuando hay un circo, bueno, yo doy uno, tú das dos, das tres y ahí no se acaba nunca. Entonces yo creo que hay que volver un poquito a la cordura que caracteriza al pueblo chileno y vernos reflejados en un Congreso que represente el sentir nacional, que somos personas recatadas, no somos escandalosos, no somos, no sé, no voy a poner calificativos, pero no somos otra cosa. Somos personas mesuradas que nos gustan las cosas piolas, como se dice en juventud. Yo creo que en este caso, además, hay un segundo problema. Yo creo que estamos cayendo en un exceso de normas. Somos un país muy leguleyo. Y eso también es un problema. No puede ser que para cada problema que tengamos, pongamos una norma y volvamos a perder tiempo en crear normas. Estamos aburridos de las normas, hay 500.000 proyectos dando vueltas, a veces son los mismos proyectos, entonces se ha convertido en un espectáculo permanente. Entonces yo creo que aquí, más bien lo que tiene que operar es el criterio, el uso de los mecanismos con los que cuentan las instituciones, en este caso la mesa puede operar. El criterio debe ser una cosa que a uno nos enseñan en la casa y por lo tanto quienes están en Congreso deberían ser personas medianamente sensatas y ya estamos cayendo yo creo que en un cierto hoyo del que espero que salgamos, porque esto de verdad vale la pena recordar que es la institución con mayor desprestigio de Chile. El Congreso. Sí. Entonces vamos a seguir empeorando esto. ¿Qué? Para que después digamos, ¿sabéis que en realidad cerremos el Congreso? Es el paso siguiente cuando uno comete estos errores. Entonces yo llamaría a la mesura, llamaría a la continencia respecto a la producción de normativas. No es necesario, muchas cosas se pueden hacer con criterio y poniéndose de acuerdo como personas que saben convivir en una institución. Estamos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Javier Altamirano y José Francisco Lagos nos acompañan en esta conversación de la mañana. Al regreso hablamos sobre la carrera presidencial, a propósito también del aniversario del tercer año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor.
BMW Connected Drive es una plataforma digital que permite mantenerte siempre conectado con tu BMW. Descubre el mundo BMW Connected Drive desde la comodidad de tu teléfono descargando My BMW App. BMW, el placer de conducir. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Seguimos en la conversación aquí en Voces del Poder con José Francisco Lagos del Instituto República y con Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. Anoche hubo este evento por los 15 años de la asunción del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y la viuda del presidente Piñera, Cecilia Morel, como que proclama oficialmente a Evelyn Matei, la candidata presidencial, que aprovecha de hacer un discurso fustigando lo que han sido las políticas del gobierno del presidente Boric en estos 3 años, mientras Carolina Toa también ha tenido algunas actividades y ha hecho declaraciones contra la oposición, pero también sobre lo que pasa en la carrera presidencial en el oficialismo, con esta crítica velada a Daniel Jadwe, es cierto, de que tiene como que corregir ciertas posturas que ella no comparte para eventualmente competir en una carrera presidencial. A ver, analicemos lo que está pasando en ambos sectores. Partamos en la derecha con un llamado a la unidad que ha caído en tierra vacía por parte de Matei. ¿Cómo lo ves desde el frente, Javier? Ay, pensé que le iba a tocar a mi colega. A ver, yo creo que está pasando lo que corresponde que pase. Esto es parte del ejercicio sano de la democracia. Estamos entrando en un debate de ideas. Lo que está haciendo la candidata Matei es apelar a ese activo llamado piñerismo, y yo he sentido que ciertos sectores de la derecha consideran que es un error estratégico. Es un problema de ellos. O sea, yo no voy a meter en las definiciones de los adversarios políticos. Sí considero que estamos viendo en aprietos a la candidata Matei. Creo que está empezando a preocuparse su gente cercana, lo han hecho explícito. ¿Ah, sí? Sí, claro. Han dicho no nos confiemos, no hay que dar por ganado el partido, etcétera. Entonces me parece que estamos entrando en una etapa ya más de tierra derecha, cuando nosotros hagamos nuestra parte respecto de poner sobre la mesa nuestras candidaturas, y ojalá una candidata o un candidato unitario cuando corresponda. Es decir, se están empezando a consolidar las posiciones de cada grupo político y cuáles son sus ideas. Me parece que estamos empezando a ver al fin un debate de ideas, hay propuestas, yo creo que es el camino adecuado. Y no veo ninguna cosa anormal que se apele a los símbolos que se tiene en cada sector, en el caso del piñerismo, por un lado, y en el caso de otros momentos que consideren propios de su identidad, lo harán saber al país, y el país verá si estamos de acuerdo en los juicios históricos respecto a esos periodos, respecto de esas eventuales reformas o logros. De eso se trata, que nosotros seamos muy explícitos, transparentes, y la gente, que son personas sabias, cuando toman votos, van a decir, bueno, sabes que sí y no. Y ese juicio le corresponde al ciudadano. Es curioso que el piñerismo se haya convertido en una especie de muro divisorio entre las derechas actuales, ¿cierto? Desde republicanos y desde el Partido Social Cristiano son explícitos en criticar las políticas del presidente Piñera, en cambio Evelyn Matei, al contrario, las abraza. ¿Cómo lo ves desde el sector? Bueno, me parece eso como un proceso bien natural de que los gobiernos tienen problemas, tienen desafíos, y es natural que no todas las personas van a estar de acuerdo. Ahora, me parece que es bien particular cómo se procesan las diferencias y los conflictos en la derecha, porque yo creo que tenemos una completa inexperiencia al respecto y una falta de tolerancia a la divergencia. Y eso me parece que es un problema que en la izquierda se ha visto muchas veces, es decir, desde al menos el 2009 en adelante, no llegan con candidato único, se dividen. O sea, pensemos en la última elección, las primarias, dejaron plantado a uno, tuvieron que hacer primarias convencionales. O sea, esto pasa en la izquierda y lo procesan, o al menos se olvidan más rápido. Lo de Ricardo Lagos del 2009 con Alejandro Guiller. Bueno, no fue nada de pacífico. No, el 2000, perdón, 2010. No, el 2013. No, por la última. No, 2013. 17 entonces. 2017. 2017. Sí. O me acuerdo los combos que hubo en Rancagua esa vez entre Camilo Escalona y Camilo ¿Cómo olvidó? Con epíteto, ¿Se acuerdan? sí, fue buena. Con un segundo plano. Sí, Esto que suele pasar en la izquierda, en la derecha lo vemos como una pizca, y esto ya es la guerra civil, todo fratricida, porque yo creo que en la oposición en general no se saben procesar los conflictos. Y esto como que mientras hay un debate, no, mejor no. Ya. Y eso me parece un problema como estructural.
Además, en paralelo esto se ve incentivado con que la oposición hoy día, y esto con la información que tenemos hoy, puede ganar el gobierno. Y eso abre un apetito muy grande respecto a lo que pueda pasar en la elección presidencial. Pasa también que hay una candidata que va primera en la encuesta, pero no va primera con un 40% de la intención de voto, sino que va primera con un 18%. Y por tanto a las alternativas, a la competencia, se le abre el apetito. Un poco algo parecido pasa en el oficialismo también. Se ve desgastando Matei en esa posición. Claro, o sea, y eso también es muy natural. O Es sea, natural. siempre el que va primero es el emplazado, al que buscan superar. Y lo último que parece también muy relevante, que es un problema también estructural del país, es que los incentivos están para que este tipo de conflictos se produzcan, porque enfrentamos una elección que es mayoritaria como la presidencial, junto con una que es proporcional, demasiado proporcional a mi juicio, y hace que cada uno quiera levantar su candidatura presidencial para arrastrar la posición parlamentaria, y eso hace que cada quien que tenga su propio boliche quiera llegar hasta las últimas consecuencias para favorecer a ese propio boliche. No lo digo despectivamente, lo digo como... Vivan los boliches. Claro. Javier, perdón, José Francisco, ¿y eso qué efecto va a tener Claro. pensando en la primera vuelta, por ejemplo? Bueno, eso tiene dos efectos ir divididos a las elecciones. Primero, tiene el efecto de que hay más personas movilizadas. Eso es como una virtud, como yo... quizá alguien no estaría movilizado por José Antonio Kast, pero sí estaría movilizado por Johannes Kaiser o por Lynn Matei, y eso se produce en la primera vuelta. Lo que es imposible prever es cómo va a ser esa diferencia, y si esa diferencia es fratricida, es decir, que abre demasiadas heridas en la primera vuelta, son difíciles de cerrar hacia la segunda vuelta, que es con un mes de diferencia. Ahora, hemos visto casos en Chile y en el extranjero que las personas tienen memoria muy corta y logran superar esa diferencia. O sea, en Argentina, los conflictos que veíamos entre Patricia Bullrich y Javier Milei en primera vuelta eran de acusarse de delitos mutuamente, y después, inmediatamente el día de la elección, estaban abrazados, o sea, con memes y cosas del estilo. Eso por un lado. Pero lo otro, que yo creo que sí tiene consecuencias más gravosas, es que de ir divididos no solamente en las candidaturas presidenciales, sino que también en las listas parlamentarias, eso sí va a tener un perjuicio electoral. Claro. Porque a pesar de tener más personas movilizadas, el sistema premia las listas con más votos, con más unidad, y por tanto, bueno, hubo recientemente una proyección con las votaciones de las elecciones municipales que hizo Ann Holster, claro, sí, que dice cómo la oposición perdería bastante escaños en ir yendo Sí, va separada. Sí. Ya, pero pareciera que ahí va a primar el pragmatismo. Yo En la lista parlamentaria. Sí. desdramatizaría, por ejemplo, ir... Lo que pasa es que el Partido Republicano no quiere repetir la fórmula de municipales y de gobernadores. Claro, sí. Bueno, pero eso también tuvo resultados negativos, al menos en las elecciones de gobernadores Pero y en ellos no algunos lo ven alcaldes. así, porque dicen que sacaron muchos cores y eso es la base que importa. Claro, el punto es si están pensando en cuál es el beneficio particular o el beneficio de la coalición en general o de la oposición en general. En el fondo, Claro. hay que definir ciertos mínimos comunes y no se pueden dar todas las peleas a la vez en el mismo instrumento. Y eso yo creo que es bastante claro. Javier, No, con el mismo respeto, para no meterme en cocinas ajenas, sí creo que es importante señalar que lo que está viendo la derecha no es menor. Lo que estamos asistiendo es probablemente una tensión respecto de un reemplazo, no solo de elenco, sino que de programa. Es un tema bien de fondo. Es un poco lo que nos pasó a nosotros con el Frente Amplio. Es decir, no hay que minimizar las diferencias. Yo creo que son diferencias bien de fondo. Y por tanto, yo creo que va a ser bien notable que logren algún tipo de acuerdo, pero yo creo que no lo van a lograr. A propósito O sea, del yo creo Frente que no Amplio, están en condiciones de ofrecer gobernabilidad en ese sentido. A propósito, y en honor al tiempo, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en tu sector? Todavía hay que definir una figura del Frente Amplio para que vaya a la primaria. Hay elenco en el Partido Comunista. Lo de Carolina Toá todavía sin el respaldo del Partido Socialista. Hoy día viene entrevistada a su madre, Moido Toá, en el Mercurio, que dice que espera que el respaldo socialista se concrete. Sí, bueno, siguiendo un poco en la línea, ¿no? Nosotros tenemos una cierta experiencia, no solo de haber transitado desde la democracia recuperada del 89, sino que efectivamente hemos tenido momentos en que hay fuerzas políticas emergentes que pueden llegar a dejar offside todo el resto del elenco. Y se encontró un acomodo, y esa es la virtud del presidente Boric, que logró encontrar una forma de entendimiento en lo que se llama la alianza de gobierno actualmente. En ese contexto, que yo no veo eso en la derecha, yo creo que están dos pasos más atrás, y por lo tanto yo no anticipo que lo puedan lograr, lo veo bien difícil.
sobre todo porque están envalentonados por los éxitos ruidosos que tienen algunos personajes en el mundo. Entonces, volviendo a nuestro sector, nosotros, en base a esa experiencia, tenemos muy claro que aquí no hay espacio para personalismo. Lo que nos convoca es un espacio unitario, no porque sí, sino que hay una necesidad de ofrecer conducción para los desafíos actuales, en base a nuestra experiencia y con la autocrítica necesaria. Si hay algo que ya está emergiendo es el necesario ejercicio de autocrítica que es muy propio de nuestro mundo de izquierda al menos. Pero Carolina, todas tus candidatas, y para preguntártelo directamente como militante socialista. Yo jamás te diría algo así. ¿Pasarías por las decisiones? No. Mira, nosotros tenemos Muy porque es que hay disciplinado. una orgánica, y hay un conjunto de fechas que todos conocen, son públicas. Yo estoy igual de impaciente que la mayoría de la gente que se hace la pregunta, pero bueno, si uno se fija regla, una vez más, respetémosla. Está bien proteger las instancias partidarias, más allá. O sea, yo creo que de eso se trata, sí. Porque también, o sea, desde el Círculo de Toa dicen, nosotros respetamos este momento sensible para el Partido Socialista, sobre todo después de que Bachelet no le interesó, pero también el sentido común dice que no hay una figura tan potente en el PS, a no ser que la vayan a buscar a otro lado, como algunos levantan a Claudio Rego, pero como que todo indica que debiera ser Toa, pero hay que hacer como la coreografía, para no decir pantomima, de respetar los tiempos sensibles del PS. Yo creo que esto es simplemente un espacio partidario que se está ejerciendo como corresponde, tal como está ocurriendo en el Partido Comunista. Y tal como ocurrirá en los otros espacios, la democracia cristiana hace lo propio. Recordemos que el PPD aún no proclama a la candidata Toa. O sea, ya que estamos autoexigiéndonos ritos de proclamaciones. Entonces yo creo que hay que tener paciencia. Yo creo que además el alza en la encuesta de Carolina Toa demuestra que esto es una carrera totalmente abierta, es una maratón, no es un sprint. Paciencia. Estamos todos impacientes, pero hay que tener paciencia y disciplina. Ahora, yo creo que, insistiendo solamente para cerrar el punto, nosotros vamos a encontrar el modo de entendimiento. Vamos a encontrarlo porque lo hemos hecho en el pasado y estamos en la disposición de todos los partidos con los que hemos conversado, estamos en la disposición de generar en la medida de lo posible una primaria lo más amplia posible y la lista única parlamentaria sí o sí, porque la cuadratura de los datos nos obliga a ser realistas y dar lo mejor para Chile. Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, y José Francisco Lagos, director del Instituto República, con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, José Muchas Francisco. gracias por la venir. invitación. Chao. Nos vamos a la pausa y seguimos con más.